¿Cómo están? Gracias por asistir a este evento de la facultad. Un placer tenerlos a todos acá. Nos acompaña hoy Ángel Alvarado, el profesor Guillermo Fariñas, rector de nuestra casa de estudio. Quería introducir al profesor Ángel. Bienvenido, rector. Bienvenido, Ángel. Bien. Por ahí. Buenos días, bienvenidos todos. Estoy seguro que esta va a ser una actividad que nos va a ayudar a entender un poco los conceptos que se van a dar aquí, la de globalización, la democracia, dos temas pues que son omnipresentes y muy importantes para todos, ¿no? En nuestra vida ordinaria. Me encanta ver no solamente alumnos, también profesores, miembros de la comunidad de la Monte Ávila, y él hace referencia pues al interés, y por supuesto también quería agradecer la presencia de los papás de Ángel que están allí acompañándonos. Bien, bueno, yo voy a decir algunas cosas que no están en el currículum de Ángel. Por ejemplo, Ángel fue el primer admitido en la Universidad de Monte Ávila el año 99 y no quiso venir para acá. Pero fíjense que no le guardamos rencor y lo tenemos aquí, ¿no? O sea, que vean la apertura que tiene la universidad, ¿no? Y uno entiende, él terminó estudiando economía en la Católica y esa vena política que ya la van a captar, la van a sentir, pues era muy obvio que tuviera esa pista de despegue que es la carrera de economía. No teníamos economía en ese momento, acabamos de introducirla en el CNU, esperemos que tengamos la carrera de economía 23 años luego. A lo mejor en ese momento Ángel se hubiera escogido la Monte Ávila si hubiéramos tenido economía. Fue también preparador, y creo que fue el primer preparador de microeconomía, quizás ni se recuerda bien. Además fue un año muy difícil, ¿no? Pues el año del paro petrolero y tal, la verdad que fueron muy difíciles circunstancias. Estudiaba economía en la Católica y fue preparador de una materia de economía aquí. Y luego fue profesor también nuestro en materias de economía, ¿no? Entonces, digamos, tiene nexos. Ahorita está al frente de un centro de estudio de la economía latinoamericana en Penn University y aprovechamos que venía a Venezuela y los nexos que tiene con la Monte Ávila para que compartiera un poquito algo de sus investigaciones que está haciendo allí, está haciendo su programa doctoral. No les quiero aburrir con su currículo, que es extensísimo, y a lo mejor él va salpicando algunas cosas a medida que vaya hablando. Bienvenido, Ángel. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esto es lo que se llama el currículum oculto. Y además, no sé si lo sabes o lo recuerdas, cuando el primer trabajo que yo tuve fue hacer para la universidad el proyecto de economía que se introdujo al OPSU, creo que se llama, o la ONU, no sé, la ONU o la OPSU. Y entonces se introdujo en el 2004, y cuando estaba en Filadelfia me llamó, no está por ahí el vicerrector académico, y me dice, mira, la OPSU respondió después de 17 años. Y coño, la burocracia está lenta, pero muy lenta, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad es que estoy muy contento de estar acá. Yo le dije a Guillermo, bueno, mira, yo puedo hablar si quieres hablo de las capacidades estatales en América Latina, que es algo que he estado trabajando. Me dice, no vale, pero eso es como muy aburrido. Y yo, bueno, está bien, vamos a buscar algo que no sea aburrido. Lo malo es que si no es aburrido podemos hablar mucho de política. Y la verdad es que parte de lo que hacemos en la iniciativa, el tratador de la iniciativa de América Latina en el Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania, bueno, te das cuenta que Venezuela no es tan excepcional como uno puede pensar. Excepcional en el sentido bueno y malo. Tú dices, no, es que es una excepción. Bueno, es una excepción en algunos momentos, pero no siempre es una excepción. Más bien en general es más de lo mismo América Latina. Y eso es muy interesante porque en el centro que yo lidero hay muchos latinoamericanos y cuando tú vas hablando con ellos te dicen, bueno, pero eso no se llamó la crisis bancaria en el 94, se llamó la crisis del tequila. O sea, Venezuela, eso fue algo, un ramalazo de algo mucho más grande. Dice, bueno, sí, la crisis del tequila, ¿no? Entonces, y el mexicano va y te dice la crisis del tequila y todas las implicaciones que tuvo. Y luego, si hay momentos que te dicen, mira, aquí hay un tipo que es extraordinario, que
nadie sabe cómo soportó la Gran Depresión, que es Juan Vicente Gómez. Entonces, ¿quién era Gómez? Bueno, hay gente que sí es extraordinaria, cuando ves la historia de América Latina, excepcional, no quiere decir bueno o malo, sino excepcional, y eso se explica por el petróleo. Entonces, bueno, cuando ves América Latina hay como muchas similitudes, hay muchas cosas similares, hay cosas por supuesto, Venezuela, el momento actual es excepcional, como excepcional también fue Juan Vicente Gómez, digo, por lo bueno o por lo malo, y como excepcional también fue Francisco de Miranda o Simón Bolívar. Son momentos excepcionales, en la cual nada de lo que está ocurriendo aquí, es completamente distinto a lo que está pasando en otros lugares, y un poco lo que se hace es tratar de estudiar estas cosas sin romanticismo, sino viendo pues de economía política, que es lo que está pasando, y por eso estamos en este momento terminando, entre toda la iniciativa que yo dirijo, el proyecto más grande de este año es un MOOC, un Massive Online Open Course para estudiantes de América Latina, en portugués, castellano e inglés. Y la idea es enganchar con la región. Y bueno, eso, allí yo estaba y Guillermo dije, bueno, hay que cambiar el tema, entonces podemos hablar entonces de este tema de la desglobalización y el futuro de la democracia. Que la verdad es que es parte de lo que escribí en mi tesis doctoral, una parte de lo que escribí en mi tesis doctoral tiene que ver con eso, y es un tema que se está cada vez más sobre el tapete. Básicamente el resumen es que el mundo se está desglobalizando. El mundo se empezó a globalizar en 1870 básicamente con el barco a vapor y con la carga refrigerada en los barcos de vapor. Y eso permitió, por ejemplo, que Argentina pudiese exportar carne. Hasta ese momento Argentina era una colonia completamente marginal, demasiado lejos, con una riqueza en el suelo, que es muy fértil, la pampa húmeda argentina, pero sin incapacidad de vender eso a los trabajadores hambrientes de Manchester. Cuando tienes el barco a vapor y luego el ferrocarril, eso abarata muchísimo los costos y permite que el mundo se conecte. Y no solo Argentina, sino Australia, Nueva Zelanda también. Y eso es lo que se llama la globalización, o la primera globalización, pero en realidad es la globalización. Después se dice primera globalización. Esa globalización termina en 1914 con la Primera Guerra Mundial. A partir de la Primera Guerra Mundial, el crack de la bolsa, que es la Gran Depresión en 1928, y la Segunda Guerra Mundial vive un periodo de desglobalización. Y luego de esa guerra, el mundo se vuelve a tratar de globalizar nuevamente, pero no se globaliza porque el mundo está en bloques de la Guerra Fría, y al estar en bloques el mundo no se conecta, el mundo no termina de estar globalizado por completo. Y a partir de los años 80 viene lo que se conoce como la reglobalización. Hasta la Gran Recesión del año 2008-2009, que empieza nuevamente un periodo de desglobalización. Pero era un periodo en el cual no se hablaba de desglobalización, se hablaba básicamente que la globalización había llegado como un tope. Con la guerra de Ucrania especialmente se empieza a hablar de desglobalización. Y el tema es que a partir de los últimos 15 años, la democracia está en recesión. Y lo que yo he trabajado, yo no sabía que la desglobalización iba a ser tan importante, es que la desglobalización destruye la democracia también. Y entonces eso es un problema sumamente serio, porque estamos en un mundo que se está fragmentando, un mundo que se está desglobalizando y un mundo que se está desmocratizando. No democratizando, sino desmocratizando. Y eso entonces hace que estés en un equilibrio sumamente malo. Entonces, bueno, lo bueno de esta charla es que todo puede ser un poco pesimista, pero lo bueno es que saber en dónde estamos en el mundo actualmente y ver que lo extraordinario de Venezuela es extraordinario, pero no tiene por qué ser tan distinto a lo que podría ocurrir en el mundo. Entonces, bueno, vamos a ver unas láminas. Tal vez el primero es TikTok. Tú dices, bueno, TikTok la semana pasada está por prohibirse en Estados Unidos. Al menos está dando la discusión de prohibir TikTok en Estados Unidos, básicamente porque es una app china y la app china se acusa de robar información, temas de seguridad nacional, y hay una discusión importante en el Congreso de Estados Unidos si se prohíbe una red social. Esto hace 7 años, hace 5 años, era impensable. Era impensable que una red social creciera tan rápido y era impensable que una red social china creciera tan rápido. Actualmente estamos en un mundo completamente distinto, en el cual nosotros estamos pensando si TikTok debe o no prohibirse, y ese es el debate que hay, con una cantidad de senadores republicanos empujando que se prohíba TikTok porque hay problemas de seguridad nacional. Y eso, imagínense ustedes
Levanten la mano quienes tienen TikTok. Casi todos los jóvenes tienen TikTok. Y la universidad seguramente tiene TikTok. Y si ustedes están en Estados Unidos, es posible que en un año no puedan usar TikTok. Y tú dices, bueno, pero eso es parte de un mundo que se está desglobalizando, que se está convirtiendo en grandes bloques. Entonces los de este grupo usan un tipo de redes sociales, otro grupo usa otro tipo de redes sociales, como de un grupo usan un tipo de caucho, el otro un grupo de caucho, que son incompatibles y que no se pueden conectar y que están completamente separados. Entonces vamos a ver, no tenemos apuntador, ¿verdad? No tenemos apuntador, perdón, yo aquí, esta es la globalización que empieza en 1870 y termina en 1914. Esto es el volumen de exportaciones como porcentaje del PIB. GDP es PIB, Producto Interno Bruto, básicamente es qué tanto de la riqueza que genera un país es producto de las exportaciones, es producto del comercio internacional. Y ustedes ven entonces, ven cómo a partir de 1870 el mundo se va globalizando. Eso se llama la Belle Époque, la época bella. Y la Belle Époque es ese periodo entonces en el cual tú puedes viajar por el mundo sin pasaporte y hay libre circulación de bienes y servicios por todo el mundo. Bienes, servicios y personas. Un mundo completamente globalizado. Y empiezan a moverse los grandes flujos migratorios alrededor del mundo. Los italianos que tenían plata podían pagar el pasaje para Argentina. Los que no tenían plata tenían que terminar en Manhattan. Y por eso el tipo de italiano que hay en Manhattan es tan distinto del que en Argentina, y el que está en Venezuela es el de la mitad, ¿no? el clase media de la época, ¿no? Estamos hablando de la época de la Belle Époque. Y por eso entonces el italiano de Argentina no es tan mafioso como el de Manhattan, sino que es mafioso de otra manera, ¿no? Bueno, estoy aquí caricaturizando, pero básicamente eso es un periodo de globalización. Ven luego esa línea cómo cae a partir de los años 20, a partir de la Primera Guerra Mundial, crack de la bolsa, gran recesión. Es un periodo muy, muy oscuro. Ustedes conocen el dicho de los locos años 20, estos son los locos años 20, de mucha volatilidad, también de mucha riqueza. Luego la economía cae. Hoy en Estados Unidos, las familias más ricas siguen siendo las familias que hicieron dinero en la Belle Époque. Hoy en día. Digamos, las familias más ricas de Estados Unidos son las que hicieron dinero antes de la Belle Époque, que básicamente están en el área que va alrededor de Nueva York y lo que se conoce como Nueva Inglaterra. Hay otras fuentes de familias con dinero, pero las familias con mucho dinero son las que hicieron dinero antes de la Belle Époque. Después de la Belle Époque no se ha hecho tanto dinero, porque por supuesto está la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y luego viene el proceso de reglobalización. Ese proceso de reglobalización empieza en los años 80 y se dispara entonces con el fin de la Guerra Fría en 1989. Ese fin de la Guerra Fría entonces abre un periodo de globalización que tiene como dos fenómenos. Uno, que hay más comercio, porque ya el mundo no está por bloques y básicamente China ya está integrándose al mundo. Ya la integración de China empieza en los años 70, pero esta es la integración total de todo el mundo. Ya no es que el bloque Polonia no comercia con Europa, sino ahora todos comercian libremente y todos quieren comercializar. Y entonces un periodo además, en cierta manera, Belle Époque, que los cuales ustedes nacieron, por un periodo en el cual hay mucho comercio, hay mucha movilidad, es un mundo muy conectado, además toda la revolución tecnológica con el internet, pero es un mundo en el cual el mundo es un mundo que se democratiza. En 1979 había en América Latina 3 democracias: Costa Rica, Colombia y Venezuela. En 1999 todos los países de América Latina son democráticas excepto Cuba. Entonces ustedes se dan cuenta que hay una correlación, que es lo que siempre se habla en las ciencias sociales, de que son periodos que van en paralelo. El mundo se globaliza o se reglobaliza y se democratiza. El problema es que si el mundo se desglobaliza, entonces es posible que esa recesión democrática sea aún mayor y el mundo pierda lo que es la democracia. Y además, en un mundo en bloques, en el cual un bloque es democrático y otro bloque no es democrático. Y ese es el riesgo en el cual estamos actualmente. Entonces, acá, esta es la revolución del transporte. Evidentemente la revolución del transporte ha jugado un papel fundamental en esto. La revolución del transporte permite esa globalización, pero se requiere además de la globalización del transporte otras cosas. Ustedes dicen, bueno, actualmente está la revolución del transporte. Sí, pero puede ser la revolución del transporte para bloques. Entonces el contenedor que se usa en este lugar del mundo es distinto al contenedor que se usa en otro lugar del mundo y además es incompatible. El contenedor tal vez es el gran invento de los grandes inventos del siglo XX. Poner las cosas en una caja y transportarlas es la manera más
económica de transportarla, y eso hizo entonces que en la globalización el costo de transporte se acerque a cero. Es prácticamente cero. Y yo puse esta foto porque los trenes están en contra de los contenedores, de los containers. Porque los trenes decían que estaban compitiendo y el contenedor iba a competir con el tren porque iba directamente a la gandola, se paraba en el puerto, el brazo agarraba el contenedor, lo ponía en la gandola y los trenes decían, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Tú estás, por ejemplo, yo vivo en Filadelfia, y Filadelfia, que es como Manhattan, que son dos ríos que atraviesan y se convierte como una isla, un entrepot. Los holandeses creaban este tipo de ciudades para tener puertos a lo largo de toda la ciudad. Podrías tener puertos a lo largo de toda la ciudad, de la calle 1 a la calle 100, como Manhattan. En el caso de Filadelfia es más o menos igual, pero son solo 20 calles. Y los trenes a los dos lados del río. O sea, líneas de trenes de carga de los dos lados del río. O sea, tienes 4 líneas de carga por cada río, y son 2 ríos, son 8 líneas de trenes, todas hacia el puerto. Cuando empieza la revolución del contenedor, los trenes decían, bueno, se acabó nuestro negocio. Hasta que en ese ocurrió, bueno, por el contenedor también lo puedes montar en el tren. Y eso siguió abaratando más los costos de transporte. Y ese es el mundo en el cual estamos. Pero es un mundo que está volviéndose, que se está fragmentando. Vamos uno más. Entonces, una variable que yo usé para medir todo esto es el mercantilismo. Una medida de mercantilismo. No mercantilismo como se medía en el siglo XVII, sino mercantilismo como es hoy en día. Que en realidad puede ser un tipo de neomercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? El mercantilismo es regulaciones del Estado dedicadas a forzar la producción local como condición de acceso al mercado. Es decir, si tú quieres producir, por ejemplo, si tú quieres tener acceso a China, tienes que montar una planta en China. Eso es mercantilismo. O sea, el Estado forzando o dirigiendo la economía como condición de acceso al mercado. Y por eso muchas empresas americanas empezaron a colocar plantas en China. Por ejemplo, Tesla. Hoy Tesla, en este proceso de desglobalización, está construyendo ya su planta de miles de millones de dólares en México. Entonces, eso es ya el proceso de desglobalización que estás empezando a ver, ¿no? Y ya el mundo preparándose, se está dividiendo en bloques, preparándose hacia un conflicto. O sea, primero, mercantilismo de subsidios a las exportaciones, robo de patentes, manipulación de moneda. Es decir, ya no es un comercio libre, sino es un comercio manipulado. Favoritismo de empresas locales sobre empresas extranjeras. Digamos que la empresa local es preferida, es subsidiada. Entonces, si tú haces conductores en Estados Unidos, tú recibes más subsidio que si haces conductores fuera de Estados Unidos. Si haces conductores de un cierto tipo, pues tienes mayores beneficios a que si no lo haces de este tipo. Entonces, es un mundo que se empieza a fragmentar y al final los estados que tienen más dinero tienen mayor capacidad de ir dirigiendo su economía. Y lo que yo he encontrado de este tipo de mercantilismo es que tiene un efecto negativo sobre la democracia. Y eso es algo que hasta ahora, al menos yo no he encontrado a nadie que lo hubiese hecho. Y eso entonces, en un mundo que se desglobaliza, es sumamente importante, porque si el mercantilismo es una medida de desglobalización, entonces estás viendo que si ese mundo se desglobaliza, la democracia se va a ir empoderando, se va a ir dañando a lo largo del tiempo. Entonces yo medí democracia de distintas maneras. Yo no la medía, hay medidas de democracia, distintos tipos de medidas de democracia. Entonces está la democracia más simple, que es la democracia liberal, más simple, que es la menos compleja, la más fácil de entender, es la definición negativa de democracia, que básicamente es los derechos individuales frente a la tiranía de las mayorías o del Estado. La protección de los derechos. Esa es la democracia más simple, la medida más simple de democracia. Es decir, que hay Estado de Derecho y que yo tengo unos derechos garantizados, no importa quién gobierne o si la mayoría me aplasta o no me aplasta. Democracia participativa es no solo ese tipo de democracia, sino que enfatiza el rol en el proceso político del ciudadano. La democracia igualitaria, además de todo eso, básicamente como que garantiza que ningún grupo tenga mayor poder dentro de la toma de decisión del Estado, es decir, que no haya alguien con tanto poder de lobby de tomar las decisiones por los demás. Y un tipo de democracia todavía más elevada que se usa, bueno, que no está tan extendida por todo el mundo, que es la democracia deliberativa, que básicamente las decisiones son tomadas, digamos, después del razonamiento, se toma en cuenta el bien común para decidir los asuntos públicos, no hay llamado a las emociones, digamos, esto es casi que Connecticut, ¿no? O sea, New Hampshire, Oslo, y no hay solidaridades de grupo o grupos de interés que tienen capacidad de afectar a los demás.
Eso evidentemente es un tipo de democracia como mucho más elevada. Sí, como tú midas la democracia, el impacto del mercantilismo es negativo sobre la democracia, sobre cualquiera de estos tipos de democracia. Entonces, yo voy a mostrar unas tablas. A ver, no, individualismo. Entonces, la otra variable importante acá es individualismo. Individualismo no en el sentido filosófico de egoísmo, sino individualismo en el sentido de que yo digo lo que pienso. El yo digo lo que pienso es algo fundamental, porque el que no dice lo que piensa es un esclavo, es la definición de esclavo de la polis griega. El que no dice lo que piensa es un esclavo, tiene miedo. No, que mi jefe, no digas eso, es que no sé quién, no sé qué más, es que los profesores, ¿qué tal? No, es que el jefe del grupo, el jefe de la banda, el pran que va a decir, bueno, si no dice lo que piensa, no eres libre. ¿Okay? Y esto es una variable cultural importante, porque la persona que en los países más individualistas son los países más democráticos del mundo, y no son los países más democráticos, sino los países más ricos, los países más prósperos. Si quieres, vamos una más para que yo mostrarles el epítome del individualismo, que es Elon Musk. Elon Musk dice lo que piensa y lo que le da la gana, y por eso compró Twitter. ¿No? Entonces, eso es como que, bueno, digo lo que pienso y no me importa. Cuando alguien se mete en Twitter y le da miedo decir lo que piensa, y dice, bueno, tú no eres libre, o no solo no eres libre, porque puedes estar en un país libre, sino que tal vez tu cultura no es individualista, sino colectivista. Y te importa mucho qué piensan los demás. Lo importante no es lo que piensan los demás, sino lo que pienses tú. Paso es Twitter. Pero el que está pendiente que van a pensar de mí, cuando una persona que está pensando demasiado, que piensan los demás de sí mismo, es una persona demasiado colectivista. Y en un mundo de colectivistas es muy fácil dominar a la gente. Porque como la gente no dice lo que piensa, los domino muy fácil. Y eso tiene un efecto importante sobre la democracia. Yo creo que los países más colectivistas del mundo son los países andinos, y eso tal vez tiene que ver con el imperio inca, que era un imperio profundamente colectivista, en contrario con los aztecas, que eran mucho más individualistas. Y estas cosas, la cultura, son persistentes en el tiempo, son muy difíciles de cambiar en el tiempo. Entonces, una cultura colectivista es una cultura que le cuesta mucho democratizarse y cuesta mucho que haya prosperidad, porque las personas tienen pocos incentivos para innovar. Y puse la foto de los Moss, si querés vamos a darle los Moss un momento, porque el país más individualista del mundo, él nació en Sudáfrica, pero el país más individualista del mundo es Holanda. Y él es de origen holandés. Entonces, típico arquetipo de individualista. ¿Okay? Los países más individualistas básicamente son Inglaterra, Holanda y Estados Unidos. Luego también Europa en general es más individualista que el resto del mundo. Y bueno, algunas personas han estudiado esto porque Europa es más individualista y básicamente tiene que ver con el derecho canónico. Y tiene que ver con el derecho canónico porque el derecho canónico prohibió el matrimonio entre primos. Y al prohibirse el matrimonio entre primos no se pueden formar clanes. Y el comercio en el Mediterráneo se hacía en base a los clanes. El primo, el hermano, el suegro, tal, todos casados, interrelacionados, y la disputa, los problemas se resolvían a lo interno de la familia por el jefe del clan. Y listo. Y el jefe del clan, que es especie del patriarca, resuelve los problemas de la familia. En el norte, en Europa, sobre todo en las ciudades del norte de Italia, esto no era posible. Porque al no haber esos clanes tan extendidos, porque el derecho canónico prohibía el matrimonio entre primos, por las razones, se pueden discutir las razones, no voy a entrar ahorita en las razones, básicamente eso permitió el desarrollo del derecho mercantil y las disputas no se resolvían por el patriarca, sino en un tribunal. Y al desarrollarse un tribunal, bueno, ya a mí no me importa lo que piense el patriarca, no me importa lo que piense el patriarca, lo importante es que si yo tengo razón o no tengo razón, yo voy a la corte y dirimo allí las diferencias. Eso hizo que Europa entonces se convirtiera, que la familia fuera mucho más débil en Europa, la familia extendida, digamos, el clan, y la ciudad ya no se resuelve por clanes. Entonces tú ves los magrebíes, que son los comerciantes del norte de Europa, son comerciantes que funcionan por clanes. Y esos clanes entonces resuelven sus problemas a lo interno de la familia. En Europa los genoveses, los florentinos y los venecianos resolvían sus problemas en un tribunal, el desarrollo del derecho mercantil y todo lo demás. Y eso entonces hace que tengas actualmente un pueblo muy rico, que es la excepción de un pueblo muy colectivista que es muy rico, que son los judíos en Nueva York, que es un pueblo colectivista porque ellos son del norte de África, ellos no son de Europa, y eran comerciantes magrebíes, y son todavía pueblos muy colectivistas.
Pero bueno, eso es otra discusión. El arquetipo de individualismo es Elon Musk. Vamos un momento atrás, entonces, una más atrás. Entonces, básicamente el individualismo lo que dice es que recompensa el estatus social de los logros personales. Es decir, aquí la recompensa no es si yo soy fiel al jefe. Lo que diga el jefe, yo recibo recompensa. Si no critico al jefe, recibo recompensa. Si no rompo el equilibrio, tengo recompensa. Si al final le jalo bola, tengo recompensa. El individualismo es si yo tengo resultados, tengo recompensa. Y ese resultado es los precios en un mercado en el cual yo tengo recompensa y tengo beneficios. Punto. Y yo digo lo que pienso y el éxito de la sociedad me lo da, no es que yo me adapte, no es que yo me mimetice en la sociedad, sino que yo sea en la sociedad alguien que tenga algo que ofrecer a la sociedad. No importa que yo sea tan distinto a la sociedad. Y esto es importante porque el innovador al final es distinto. El innovador siempre va contra el consenso. Si tú eres una sociedad muy colectivista y tienes un tipo que dice, no, todo es blanco, y tú dices, no, todo es negro, en una sociedad colectivista ese tipo es execrado, pues está criticando al jefe que dice que es negro. Cuando es sociedad individualista, el tipo que dice que es blanco dice, bueno, porque el tipo dice que es blanco. Y cuando dice un tipo que dice que es blanco, tienes posibilidad de innovar en la sociedad. Entonces, bueno, esto es importante como un tema cultural, pero es una variable de control que yo uso básicamente en el modelo. No es la variable más importante, pero es una variable fundamental que quería explicar un poco más. Entonces vamos a ver las corridas que yo hice, que básicamente esto es una corrida econométrica, no los voy a fastidiar con esto, pero básicamente lo que yo estoy encontrando, no importa el método que uses, que son, tienes una columna que dice mercantilismo y la variable que estás impactando es poliarchy, que es democracia electoral, que es la democracia todavía más simple de todas, si tienes elecciones libres o no. Y lo que yo encuentro es que el mercantilismo tiene un efecto negativo sobre la democracia, no importa el método que uses. Y controlo por latitud. Normalmente tú dices, bueno, los países donde hace frío y democracia, entonces vamos a controlar por latitud para descontar el efecto de la latitud. Individualismo, que es una variable importante. Años de escolaridad, la gente dice, bueno, si los países son más educados, son más democráticos, vamos a controlar por años de escolaridad. Origen legal, la gente que dice, bueno, pero si nosotros hubiésemos sido con una colonia inglesa, seríamos más democráticos, se vamos a controlar por origen legal inglés. Fraccionalización etnolingüística, que básicamente que está fragmentada hasta la sociedad. Los países excesivamente fragmentados, donde muchas lenguas son más conflictivos y la democracia es más complicada, entiéndase los países africanos, que es el lugar más diverso del mundo, porque es donde más lenguas hay, y entonces, y muchas otras cosas, genéticamente es más diverso también. Y recursos petroleros, porque hay gente que dice, bueno, los países petroleros son países menos democráticos porque es más fácil crear una autocracia. Entonces, después de controlar todo eso, manténla por favor, tienes esos asteriscos que básicamente tienen que decir qué variables son significativas en la regresión o no. Por supuesto que estoy haciendo, digamos, todos los controles para que no haya efecto en reversa, es decir, que no sea la democracia la que impacte en el mercantilismo, sino solo el efecto del mercantilismo directo sobre la democracia, aislando el efecto del mercantilismo, de la democracia sobre el mercantilismo. No los va a fastidiar de cómo se hace eso. Y lo que encuentras, lo que tiene asterisco es cuál es significativo, cuál realmente impacta en la regresión. Y lo que tú estás viendo entonces es que el mercantilismo tiene un efecto negativo sobre la democracia electoral. Tiene un efecto negativo sobre la democracia liberal. Tiene un efecto negativo sobre la democracia participativa. Tienes que ver, ves cómo la latitud tiene efecto, es significativa en esta regresión. Es decir, que la latitud, los países tal vez más alejados del trópico, son países donde la democracia participativa es más importante y donde estás en el trópico es menos importante, pero la verdad es que no es significativa en las otras regresiones. Y en esta última pasa lo mismo con la definición de democracia igualitaria. Democracia deliberativa también la hice, pero no quiero fastidiarla. El mensaje claro es que el mercantilismo tiene un efecto importante, negativo, consistente, robusto sobre la democracia. Un efecto negativo. Entonces, si tú combinas esto con lo que venía diciendo al principio, tienes un problema importante. Si tienes el mundo que se te desglobaliza, entonces un posible efecto de la desglobalización es que el mundo también vaya a ser menos democrático en el futuro. Y no solo simplemente porque algunos países puedan terminar bajo la zona de influencia china, que no es democracia, sino porque el mismo mercantilismo genera incentivos a que un país sea menos democrático, porque hay más control por parte del Estado y por parte de ciertos grupos de todo el proceso político. Y eso entonces es un desafío adicional a la democracia. Y que ese desafío que ya comenzó en la época de la globalización o de la reglobalización puede ser un desafío aún mayor en este tiempo de desglobalización. Entonces, el futuro de la reglobalización es un tema que es sumamente preocupante, ¿no?
Porque tú dices, bueno, durante muchísimos años tuviste un periodo de globalización, que es un periodo de democratización, de fin de la Guerra Fría, de fin del conflicto, y en cierta manera de integración económica y financiera global sin límites. Ese es el mundo en el cual hemos vivido en los últimos 40 años. Ese es el mundo del cual gozamos. Y ese es el mundo en el cual nosotros empezamos a ver de que hay cierto regusto de que esto ya no tiene por qué seguir siendo así en el futuro. Tal vez el primer gran golpe a la globalización fue la Gran Recesión del año 2008, primer gran golpe. Y luego de esa recesión democrática disparó los populismos. Básicamente Donald Trump, Brexit o Bolsonaro en el caso de Brasil son los máximos, tal vez los ejemplos más importantes de todo esto. Y esto pasa porque la gente confunde la prosperidad con la democracia. Y eso es otro tema que no me meto. Pero la gente dice, como ya yo no tengo la prosperidad de la que gozaba antes, el problema es la democracia. Eso no es tan simple así, porque tiene que venir un líder populista que diga que el problema es el otro tipo y los otros y la era y la cual, y destruir la democracia. Pero en el fondo es que la gente necesita un responsable, y ese responsable termina siendo la democracia. Cuando la democracia no es la responsable del problema, de hecho la democracia es una consecuencia de todo este proceso. La democracia en cierta manera es como un fin de todo este proceso. No es ni la causa ni la consecuencia, sino es parte de lo que todo el mundo quiere aspirar a llegar. No es el tronco del arbolito, sino la estrella que está al final del arbolito, que tienes que cuidar y que el arbolito necesita esa estrella. Y la gente lo primero que hace cuando el arbolito no funciona es quitar la estrella. Básicamente eso es lo que podría empezar a pasar en el mundo si este proceso de desglobalización continúa. Ahora bien, antes, después de que el ascenso de los líderes populistas, empieza el ascenso de China y empieza la guerra comercial que comenzó en 2018 con la imposición de aranceles al aluminio por parte de Donald Trump a China, y China la respuesta, que fueron miles de millones de dólares que se perdieron, y básicamente entonces tienes un mundo que empieza a estar menos interconectado, en este caso entre Estados Unidos y China. Y bueno, lo que termina disparando todo es la invasión de Rusia a Ucrania. Ese es como el periodo en el cual dice, bueno, ya el mundo tal como lo conocíamos hasta ahora, ya no es el mundo que creíamos vivir. Una guerra en Europa es algo que no se pensaba. Después de 70 años tienes una guerra en Europa, y Europa entonces dice, bueno, ya el mundo no está tan globalizado o en paz como estaba antes, sino es un mundo que empieza a estar en conflicto, y en conflicto profundo. Entonces esa invasión de Rusia a Ucrania pone sobre el tapete la militarización de los sistemas de pagos internacionales. Esto es un tema importante, que Venezuela, por supuesto, vive por las sanciones, y que la gente dice, bueno, ahora yo no puedo mover dinero como antes, que era mucho más sencillo. Y básicamente tienes un hegemón, que en este caso es Estados Unidos, que tiene el control del sistema de pagos y puede controlar el sistema de pagos. Cuando tienes un conflicto de esta magnitud, ¿qué hace China y Rusia? Bueno, ahora nosotros comerciamos en renminbi, que son moneda china, y ahora tienes un mundo que funciona en varias monedas, no en una sola moneda. Y esa militarización del sistema de pago y fragmentación de las monedas en el mundo es una señal de desglobalización en la cual estamos entrando. Vamos una más. Sí, vamos a ver América Latina. Si pensamos brevemente en América Latina, ¿qué pasó en América Latina en el proceso o durante la globalización? Bueno, tú ves cómo la pobreza, que es la línea azul, medida desde el año 2002, empieza a caer la pobreza de alrededor de 43% a menos de 25%, una pobreza que se reduce más de la mitad en América Latina durante un periodo de globalización, una clase media ascendente, y que bueno, ya al final del periodo de globalización empieza a estacionarse, y tú dices, bueno, tienes una sociedad que se ha beneficiado muchísimo de este proceso, que ahora entra en un periodo de estancamiento sumamente importante. Vamos una más. Y esta es el coeficiente de Gini, que es la desigualdad. Una región que es históricamente la región más desigual del mundo se hace más igualitaria. En la línea amarilla lo que viene a reflejar es la desigualdad en América Latina, medida como el ratio de los que 10% que más gana dividido entre el 10% que menos gana, esa brecha se ha ido cerrando a lo largo del tiempo, especialmente a partir del año 2000, o el coeficiente de Gini, que es un índice de desigualdad a partir del año 2000, ven cómo va cayendo, y básicamente eso tiene que ver con el ascenso de China. Cuando China asciende, empieza a demandar bienes y servicios a América Latina, y eso hace que América Latina empiece a salir de la pobreza.
Es decir, que América Latina es uno de los grandes ganadores de la globalización, pero es uno de los grandes ganadores de la globalización básicamente por el ascenso de China. Y tú piensas, bueno, en un mundo fragmentado, en el cual ya tú no comercias con China, no comercias como antes, ¿dónde queda América Latina? Y ya vamos a ver un poquito por qué esto es importante para América Latina. Vamos una más. Si ven el coeficiente de Gini, cómo se reduce, el puntito azul era el coeficiente de Gini, que es la desigualdad del país en el año 2002, y ven el caso de Bolivia, que es el caso más extraordinario. Bolivia cae la desigualdad de 0.6 a 0.45, una reducción importantísima de la desigualdad, y gran parte de esa reducción de la desigualdad es entre el año 2002 y el año 2012. El año 2012 es el punto amarillo. Lo que viene a reflejar es que la gran caída de la desigualdad de Bolivia ocurre hasta 2012, que es antes de la gran recesión, pero Bolivia luego sigue reduciendo la desigualdad. Los demás países no lo hacen tan bien. Por ejemplo, Ecuador, casi toda la reducción de la desigualdad ocurre hasta el año 2012, luego no hay avances. En el caso de Trinidad y Tobago igual. En el caso de El Salvador también es una caída extraordinaria, similar al caso de Bolivia. Vean el caso de Argentina, la gran caída de la desigualdad de Argentina ocurre entre el año 2002 y el año 2012, ya después del año 2018 no hay tantos avances, porque básicamente ya el mundo no está al nivel de globalización que venía ocurriendo hasta el año 2012. El mundo ya venía experimentando un proceso, no de desglobalización, pero de desaceleración de la globalización. Entonces, como que los beneficios que está sumando el proceso de globalización ya no son tan importantes como eran hasta el año 2012. Vamos una más. Y cuando ves cómo es esa reducción de la pobreza en América Latina y esa reducción de la desigualdad en América Latina, la gran conclusión es que no ha sido a través de remesas, no ha sido a través de programas sociales. La gente está saliendo de la pobreza básicamente porque tiene un buen trabajo o tiene un buen salario. Y eso lo que viene a reflejarse en la línea azul, que ven que es la más importante. La primera es América Latina, y se dan cuenta entonces que el ingreso que se recibe por parte del trabajador producto de su trabajo es el que le está ayudando a salir de esa igualdad, y ahí tienes la heterogeneidad que es distinta en cada país. El caso extraordinario es Guatemala, en el cual el caso de las remesas es sumamente importante, pero fuera de Guatemala, al final la globalización o ese periodo de reglobalización lo que ha hecho era generar una gran cantidad de empleos bien remunerados que estaban sacando a una gran cantidad de latinoamericanos de la pobreza. Vamos una más. Bueno, entonces tienes el problema ahora que tienes una guerra y tú dices, bueno, ¿a dónde se va a ir todo esto? Y la guerra al principio era una guerra en la cual tú veías a Putin solo dando la guerra. O sea, la votación en la ONU, bueno, parecía Putin, Venezuela ese día no le funcionó, no pudo votar, el otro no sabía con quién estaba, y pocos países que apoyaban a Rusia, 3, 4 países, y una cantidad importante de países neutrales. Y lo que estás viendo después de un año de guerra es que hay muchos países neutrales que no son tan neutrales y que se están realineando. Y tal vez la realineación más importante fue la reunión de la semana pasada entre Xi Jinping y Vladimir Putin, en la cual básicamente todas las sanciones que se le aplican a Rusia y toda la guerra que se hace con Rusia, básicamente China dice, bueno, pero yo soy neutral y te apoyo con todo lo que tú necesites, y en esta guerra estamos posiblemente juntos, porque para China el caso de Rusia es una prueba de ensayo de qué puede hacer Estados Unidos en caso de que invadan Taiwán. Y si en caso de que invadan Taiwán, lo que hasta ahora, Taiwán está mucho más lejos que Ucrania, no está en Europa, está más fuera de la zona de influencia de Europa, por supuesto, y más fuera de la zona de influencia de Estados Unidos. Y en el caso de que China invada Taiwán, allí no le van a enviar armas a Taiwán, que pareciera ser el mejor escenario. Simplemente toman Taiwán. Y China está viendo qué hace Estados Unidos con esto. ¿Cuándo ocurre esto? Esto no se sabe, cuándo China va a tomar Taiwán, pero creo que es cuestión de tiempo. Y hace unos meses se filtró un documento de inteligencia de Estados Unidos que decían que el año era 2025. En Estados Unidos es muy caro estudiar, muy, muy caro. O sea, no se imaginan lo caro que es estudiar. Y los estudiantes, a los que yo conozco de la Universidad de Princeton, muchos de ellos tienen que trabajar en el ejército los viernes. Y el ejército, los militares le pagan la carrera de los estudiantes con la condición de que cada viernes vayan y el verano trabajen para las Fuerzas Armadas Americanas, y después de graduarse tienen que trabajar algo así como 4 o 5 años para el ejército americano. Yo le digo, bueno, mira, uno me preguntaba, bueno, ¿hago este programa o no hago el programa? Ya no.
puedes hacer el programa, pues si no tienes otra opción, haz el programa, pero tú vas para la guerra seguro. Tú te gradúas en 2024 y tú seguro vas para la guerra, porque tienes hasta 2030 y seguro que hay una guerra. Por supuesto, ese no va a terminar metido en un submarino en Taiwán, va a terminar seguramente en el Pentágono, pero estamos en un mundo que posiblemente, muy posiblemente, vaya a un conflicto. Y es que a lo largo de la historia, cuando hay una potencia ascendente que desafía a la potencia dominante, siempre hay guerra, que se llama el principio de Tucídides, que tiene que ver con que una potencia que emerge al final para volver a entrar en el concierto de las naciones necesita el conflicto. Es la única manera hasta ahora. Yo a veces hablo con muchos estudiantes, porque este es el tema que yo típicamente voy hablando con los estudiantes, y al final yo le decía, bueno, lo ideal es que tú fueses a un nuevo orden mundial sin conflicto. Sería lo ideal, pero hasta ahora no ha ocurrido. Y hasta ahora China ni siquiera ha planteado cambiar la ONU, ni siquiera ha planteado cambiar la gobernanza mundial, ni siquiera. Simplemente quiere jugar con las mismas reglas que tú pusiste después de la Segunda Guerra Mundial. Y jugando en esas reglas ya hay conflicto. Y China no solamente tiene un plan muy bien hecho con la ruta de la seda, sino también un plan de seguridad nacional y un plan de influencia cultural a lo largo del mundo, ya son documentos públicos, de cómo China es el país que tiene más embajadas en el mundo. Ya más embajadas que Europa, ya más embajadas que Estados Unidos, trabajando en una gran red mundial. Y por supuesto entonces, como tú tenías a los ingleses en el siglo XIX promoviendo el fin de la esclavitud, que era el tipo de cosas de soft power que promovían los ingleses y luego los americanos con la democracia, los chinos no están en esta agenda. Es más, es primera vez que tienes un mundo, primera vez que tienes con Inglaterra un hegemón mundial, pero hasta ahora Inglaterra entrega su poder a Estados Unidos, que básicamente son sus primos, que tienen la misma cultura. Entonces no hay no hay un problema tan grande, simplemente Inglaterra baja los brazos y Estados Unidos asciende después de la Segunda Guerra Mundial. En este caso tienes culturas distintas. Si vas a un mundo que puede entrar en un conflicto importante de una magnitud que hasta ahora no conocemos, porque hasta ahora el mundo no se ha enfrentado a un conflicto de esta magnitud con potencias tan disímiles, tan distintas. En el mundo del siglo XIX eran peleando los alemanes contra los franceses, son iguales. Son iguales, franceses, alemanes, están peleando, pero ustedes han convivido durante miles de años al lado, en la misma religión, la misma cultura. En este caso es completamente distinto. Y entonces tienes una gran cantidad de países que hasta ahora se han encontrado como neutros, que se pueden estar realineando. Tal vez el caso más importante fue la mediación que hizo China entre Irán y Arabia Saudita, y Arabia Saudita entonces estrechándole la mano a los iraníes después de muchísimos años por mediación china. O sea, básicamente la influencia de China no es simplemente en África, sino también es en Medio Oriente y por supuesto es en Asia. Si tienes un mundo que se está recomponiendo lentamente y que evidentemente se está recomponiendo por un conflicto. La cantidad de portaaviones que ya está haciendo China. Me acuerdo que hace 10 años cuando China lanza el primer portaaviones decía, bueno, China está haciendo un portaaviones, pero que ahora son un montón de portaaviones. Y jet de combates, etc. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, ¿a dónde puede llegar esto? Digamos, si hay un conflicto o no hay un conflicto, es algo que no podemos saber. Lo que sí ya estamos viendo claramente es que es una globalización fragmentada. Y esto es un oxímoron, es decir, es algo que es como contradictorio. Pero ese oxímoron es el escenario más probable. Globalización fragmentada es contradictorio, pero ese es el término que se empieza a usar. Una globalización por bloques. Yo estoy globalizado con Europa y estoy globalizado con América Latina, pero no estoy globalizado con China. Eso podría ser un escenario, ¿no? Entonces tú tienes, por ejemplo, las empresas americanas retirándose de China. El caso de Tesla, que dije anteriormente, saliendo de China y colocando su cadena de producción más cerca de Estados Unidos, en este caso México. En el caso de otras empresas de tecnología en Costa Rica, moviendo la producción de petróleo para Alaska, en el caso de Estados Unidos, para depender menos de Arabia Saudita, y tiene entonces un mundo que se está reacomodando, tratando de sacar la producción de semiconductores de Taiwán y ponerlas en California o ponerlas en otros lugares. Es un mundo que se está preparando para una guerra, en definitiva, y se está preparando rápidamente para ese conflicto, ¿no? Entonces, vamos a pasar esto, que esto más o menos ya lo dije anteriormente. Entonces tienes un paradigma emergente, que es el problema entonces de fondo acá. Un paradigma que no conoces, porque si el paradigma es que los ingleses y ahora son los americanos, y dice, bueno, pero el paradigma es más o menos el mismo, aquí no me estás cambiando mucho las cosas. Este es un paradigma completamente nuevo, desconocido
por el mundo, ¿no? Una rivalidad política que va en ascenso, una lógica de suma cero, porque al final el conflicto al final es una lógica de suma cero, nadie gana, en una guerra nadie gana, todos pierden, el tema es quién pierde más y quién pierde menos, pero al final es una lógica de suma cero y una lógica en el mundo de suma cero, y eso lo que quiere decir es que al final no se genera riqueza, sino al final es destrucción de riqueza o realocación de riqueza, redistribución de riqueza, pero suma cero siempre. Y entonces un mundo que no es como veníamos conociéndolo de generación de riqueza a través del comercio. Hay una cosa que no coloqué aquí, pero a mí me parece que es una cita que yo me sé de memoria, que es que lo que mantiene unidos a los pueblos es el comercio, decía Aristóteles, ¿no? Cuando tú tienes un mundo que no comercia, es un mundo que se aleja, que no se une, que se fragmenta. Y por eso el tema de la globalización en este caso es tan importante, ¿no? Fíjense ustedes que solamente a partir de la guerra arancelaria que empieza en 2018, se ha perdido algo así como un cuarto de las exportaciones americanas y chinas. El comercio ha caído un 25% aproximadamente. O sea, ya tú tienes una aceleración importante en la caída del comercio. China depende mucho de los alimentos de Estados Unidos, China buscando fuentes alternativas de alimentos de una manera mucho más exitosa que Estados Unidos. Ya vamos a ver cómo quedaría el conflicto. Y consumidores occidentales cada vez rechazando comprar más cosas de China. O sea, ya el mundo se fragmentó, lamentablemente. O sea, el mundo ya ideológicamente está fragmentado. Yo no compro algodón del norte de China porque es trabajo forzoso, algo que anteriormente ni se decía, ahora se dice básicamente porque alimenta la fragmentación. Y yo no compro esto porque tú haces esto y yo no produzco lo otro. Bueno, y así tantas otras cosas que yo no voy a poner aquí a hablar porque creo que estamos ya de tiempo, ¿no? Y la otra cosa importante en todo este proceso es el balón ¿no? el que estaba espiando, que lanzaron los chinos y por accidente lanzaron como un papagayo y salió en China y apareció en Connecticut, pues, y en el centro de Estados Unidos, unos balones que eran para usos civiles, ¿no? Que obviamente esto no es para usos civiles, esto obviamente es espionaje, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿hasta qué punto está esto avanzando, ¿no? Yo a veces hay muchos estudiantes chinos en todas las universidades americanas. Hay como 100.000 estudiantes chinos en Inglaterra, nada más, de posgrado. En Estados Unidos hay cientos de miles también. Y yo siempre le digo a los que son americanos, ese es espía, olvídate que ese es espía. Entonces me dice, sí, todos son espías. Entonces son espías, ¿no? Bueno, en espía, que en definitiva ellos han venido copiando toda la tecnología y eventualmente tratando de acercarse a la frontera del conocimiento. Este es otro así como la guerra de Ucrania, fue como que el rompeaguas en el caso de que estamos ya en un conflicto con Rusia, tal vez el spy balloon es el caso de China. Estamos en un conflicto abierto con China. Ya no solo una guerra comercial, sino esto es una guerra geopolítica importante. O sea, estamos ya en una guerra fría. Entonces, bueno, esto es como las exportaciones de Estados Unidos. Ustedes ven la línea negra es el volumen de exportaciones actuales y la línea amarilla es lo que si no hubiese ocurrido la guerra comercial. Si ya tienes una caída de 25% del volumen de exportaciones, vamos una más. Y tienes, como en este caída de las exportaciones, tienes una aceleración muy importante. Tienes dos etapas. Tienes la guerra comercial, que es este fondo un poco más claro, y este fondo rosado es la fase 1 del conflicto. La fase 1 del conflicto es a partir de la guerra de Ucrania. Y fíjense cómo los semiconductores caen absolutamente a partir de la fase 1 del conflicto. Estados Unidos dice, ya no comercio más con China semiconductores, ya prohibido las exportaciones de semiconductores de Estados Unidos a China. Y no solo de Estados Unidos a China, sino Japón. Ayer pasó una ley que prohibía la exportación de semiconductores de Japón a China. ¿Por qué los semiconductores son tan importantes? Porque el siglo XIX, el que gobernaba las aguas, el que tenía el control de la tecnología de la navegación, controlaba el mundo, que es Inglaterra. En el siglo XX, el que controla los cielos, la tecnología de la aviación, controla el mundo, que es Estados Unidos, con portaaviones. En el siglo XXI, el control es el chip. ¿Quién controla los chips? ¿Quién controla los semiconductores? Y por eso Taiwán es tan importante, porque en Taiwán se producen la gran mayoría de los chips en el mundo. Y esa tecnología fue de Estados Unidos a Taiwán
y en Taiwán refinaron toda esta tecnología. Y por supuesto los chinos han ido aceleradamente buscando acercarse a esa tecnología, todavía no llegan, o parecía que todavía no llegan, pero en definitiva el control de los chips controla la precisión. El control de la precisión controla la guerra. O sea, la hegemonía por los semiconductores al final es quien controla la tecnología que le permite ser el hegemón. Y en ese sentido tú ves que la gran caída de las exportaciones, bueno, un chip, ustedes dirán, bueno, ¿para qué sirve el chip? Bueno, el teléfono, ¿no? Sin el chip no funcionaría el teléfono, no funcionaría el internet, no funcionaría pues tantas cosas que son necesarias, redes sociales, etcétera, pero también sirve para dirigir una bomba, o dirigir un avión, o un dron. Sí, por eso el chip es tan dramático, tan crítico en este conflicto. Si ustedes ven cómo los semiconductores, equipos de semiconductores, caen las exportaciones en un mundo que se fragmenta, y el otro son los aviones, que está acá abajo, Aircraft, Engines and Parts, como eso también cae, que es la tecnología antigua, de gobernar el mundo, que son los aviones. Vamos una más. Ahora bien, ustedes dicen, bueno, ¿qué pasa con los alimentos? China depende mucho de Estados Unidos, sí, para los alimentos. China en el año 2009 importaba de Estados Unidos 27% de sus alimentos. Hoy produce 18%. O sea, China se ido preparando para depender menos de Estados Unidos, y Estados Unidos exportaba 13% de sus alimentos a China y ahora exporta 19%. O sea, China depende menos de Estados Unidos y Estados Unidos depende más de China. Esto te dice, bueno, ¿cómo podría ser el conflicto? Y en el caso de la soya, pues igual, Estados Unidos exporta de 56 a 52% de la soya a Estados Unidos, y China de 49 a 31%, y eso muestra cómo China se ha ido preparando para diversificar. ¿Y de dónde China saca ahora su soya? ¿Y de dónde saca ahora sus otros productos agrícolas? De Brasil, por ejemplo. Y ahorita vamos a ver entonces en ese escenario de conflicto cuáles son las áreas de choque. Vamos una más. Entonces, el problema es que tú tienes dos escenarios, ¿no? O vamos a una guerra fría, que es una guerra sin conflicto armado, digámoslo así, que es una fragmentación, o vamos al conflicto, o las dos, ¿no? Conflicto y luego guerra fría. Esos son como los dos escenarios, ¿no? Entonces, la guerra fría es un mundo fragmentado en bloques económicos. Entonces, China con Brasil y la India y Rusia y Arabia Saudita comerciando, y Estados Unidos con Japón y Corea comerciando por otro lado, pero mundos que no se tocan, tipo guerra fría. Es un mundo más inseguro, ya no es que vas para un lugar o vas para otro, ya un americano dice ya no puedo viajar para China, hace turismo, y ya un chino no va para Estados Unidos, pero ya los chinos no van más para París, sé cuál es el impacto de que no haya turismo chino en París, digamos, o que no compren bienes de lujo de Francia o de Italia. Es decir, es un mundo que se hace más pobre porque hay menos comercio, un mundo que se hace más inseguro, un mundo que se mueve menos. Y toda la doctrina del rejuvenecimiento nacional de China tiene que ver con cómo China busca tomar control del Mar del Sur de la China. El Mar del Sur de la China entonces sería el primer mar que perdería Estados Unidos. Estados Unidos hasta ahora gobernaba todos los mares, tenía control de todos los mares. Y el primer mar que puede perder en ese conflicto es el Mar del Sur de la China, un conflicto posible para 2025. En este caso, tú tienes un conflicto más de largo plazo en Ucrania, porque en mi opinión el caso de Ucrania al final va a ser en qué momento se sientan a negociar y en qué momento simplemente dicen, bueno, quédate con eso, con Donbass y todas las regiones, o Europa va a seguir en ese proceso de la guerra, posiblemente en un momento se haga la paz, y tú dices, bueno, tienes un conflicto acá, y entonces cuando empieza el otro conflicto, y ese conflicto que empieza como un conflicto en Ucrania puede ser el comienzo de una guerra mundial. Si tienes un problema allí latente, tienes todos los países incrementando el gasto de defensa, y uno dice, bueno, ya pasamos de la Pax Americana a qué pasa ahora, ¿no? O viene simplemente un mundo en el cual tienes bloques distintos. Vamos una más. Entonces, vamos a ver, entonces, ¿qué pasa en América Latina, no? Ya estoy terminando. ¿Qué pasa en América Latina? En América Latina, entonces tú dices, bueno, un ejemplo es decir, bueno, puede pasar en América Latina lo que pasó durante la Guerra Fría. Digamos, eso puede ser un escenario. Durante la Guerra Fría los actores latinoamericanos tenían agencias. ¿Qué quiere decir? Los actores latinoamericanos, las élites locales, usaban a Estados Unidos y Estados Unidos usaba a las élites locales. El caso de Arbenz, el caso de Pinochet, el caso del primero de Salvador Allende, en el cual la Guerra Fría se juega a lo interno de cada país. Y se juega en una destrucción de la democracia. Porque al final el equilibrio
de una guerra fría no es que Estados Unidos promueve la democracia, Estados Unidos promueve sus intereses de seguridad nacional a costa de la democracia. Pues la experiencia de América Latina, que en el año 1900, a finales de los años 70, tenía solo 3 democracias, pues la democracia no importaba. Es un escenario de conflicto, de guerra fría o de tipo nueva guerra fría, evidentemente lo primero que muere es la democracia. La guerra de las drogas fue otro esfuerzo también de guerra fría, de sustituir la guerra fría por la guerra de las drogas y mantener el control de la región. Ya la cocaína no es un elemento importante como lo era en el pasado. Ahora el problema son los fentanilos, que es otro tipo de droga que no se produce en Sudamérica sino en el norte de México y que tiene otro conflicto distinto. Es decir, Estados Unidos tiene menos interés en América Latina o va a tener menos interés en América Latina. Y entonces empieza un problema que fue el problema de la Guerra Fría, que había mucha más importancia. Estados Unidos le da muchísima más importancia al Caribe, el caso de Granada, el caso de República Dominicana, el caso de Panamá y Centroamérica, a Suramérica. Se tienes un punto de choque, un punto de división básicamente en el Canal de Panamá. Y si vamos una más, bueno, esta foto yo creo que tú dices, bueno, si vamos a una Guerra Fría, tú dices, bueno, una opción es que vaya una nueva alianza del Pacífico. Ustedes se preguntarán, ¿es posible una nueva foto así? Complicado. A Biden no fue el presidente de México, no fue el presidente de Argentina a la última cumbre de las Américas en Los Ángeles. Entonces estás en un mundo en el cual si tú dices vamos a un escenario de Guerra Fría, esta foto ya no es posible un escenario de Guerra Fría. Recuerden que los acuerdos de Bretton Woods, que es la creación del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, fueron básicamente, como todos los países de Europa estaban en guerra, eso se creó con Estados Unidos y los países latinoamericanos. O sea, el Fondo Monetario Internacional lo crearon los países latinoamericanos, que dieron los votos de Estados Unidos para crear eso. Hoy eso no es posible. Entonces, tú dices, vas a un escenario de Guerra Fría, pero esto no es posible. Y tal vez la influencia de Estados Unidos entonces llegue hasta Centroamérica y el Caribe como mucho. Ya en Sudamérica es mucho más complicado, porque tienes el caso de Brasil jugando a ser player mundial, y más con Lula, de mediador en el conflicto de Ucrania y Rusia. Entonces, tienes un mundo que se te fragmenta, y mi gran pregunta entonces, ¿dónde queda América Latina en esta fragmentación? Porque en la Guerra Fría quedó como bloque completo de norte a sur, bajo la influencia de Estados Unidos. En este momento, siendo que China es el principal socio comercial de todos los países de América Latina, menos México y Ecuador, tú dices, bueno, ¿cómo queda esta fragmentación? ¿Y cómo quedaría en este proceso de fragmentación América Latina? Vamos una más. Entonces, aquí tienen los puntos de choque y de conflicto, ¿no? Un poco lo que dice esto es que los puntos rojos son los puntos de mayor comercio del mundo. Y a lo largo de la historia son los puntos donde hay mayor conflicto. Es un escenario de guerra. Piensa en el estrecho de los Dardanelos, piensa en el estrecho de Gibraltar, etc. Digamos, es el típico lugar donde hay conflicto, donde comienza el conflicto. Y si ustedes ven el mapa, dicen, bueno, el comercio, en el panel A, tú ves cómo el comercio tiene toda la costa oeste de Estados Unidos, no hay conflicto. Tienes una posibilidad de conflicto alrededor de los puertos de Newark, en Nueva York, pero bueno, no es una línea tan roja. Y luego tienes esa línea completa que va de China a Panamá, que es una línea completa de gran flujo de comercio de bienes y servicios. Tienes el sur de África y por supuesto tienes el sur de toda la zona que es de Singapur, Indonesia, Malasia. Como te das cuenta, el área de China no hay un problema. En el mar del sur de la China, que es donde está Taiwán, donde podría comenzar esto. Entonces, el panel B es los tráficos de comercio y tienes entonces los puntos de choque acá en un modelo que básicamente viene a decir dónde está el punto de choque. ¿Qué es lo importante acá? Y qué es lo que yo pienso, o a veces pienso, o que me preocupa, que Suramérica quede desacoplada del hemisferio occidental por sus nexos con China y por el resentimiento acumulado hacia Estados Unidos, por los errores y por los fallos de todo el siglo XX. Y en ese resentimiento que es desacoplado en un mundo en el cual tú dices, yo quedo bajo la influencia no de un hegemón, sino de un nuevo hegemón. En un caso de conflicto. No estamos hablando de que cómo termina el conflicto, pero en un caso de conflicto, el punto fundamental va a ser el Canal de Panamá. Obviamente va a ser el Canal de Panamá. Y el Canal de Panamá hace entonces que yo llego hasta aquí. Del Canal de Panamá para abajo ya yo no puedo controlar el conflicto. Porque tienes un hegemón sudamericano que es Brasil, que no va a quedarse que no va a jugar como jugó Getúlio Vargas en el siglo XX, va a jugar otro juego distinto.
además con los BRICS y alineados con China y con Rusia, o que podría estar alineado con Rusia. No se diga Venezuela, obviamente. O sea, el norte alineado con China completamente. ¿Okay? Bueno, para finalizar, creo que esta es la última, si la globalización está en peligro, que es como comenzamos, ¿no? Y la reglobalización ha democratizado, aquí el problema entonces es que la desglobalización, sea que esta tome la forma de guerra fría o sea que tome la forma de un conflicto abierto, al final el gran perdedor de todo este proceso va a ser la democracia. Y la democracia puede perecer en este conflicto. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, hasta un nuevo equilibrio mundial. ¿Dónde se preserva la democracia? En la cultura. En la gente que ha vivido la democracia. Se habla que los países que tienen una cultura democrática son países que han acumulado una cosa que se llama capital democrático, que han vivido la democracia, y eso se transmite de generación en generación y eso queda allí. Y al final ese puede ser la salvación de los países que han vivido la democracia. Pero en definitiva, la democracia al final puede ser el primer elemento que se pierda en este proceso de desglobalización. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ángel. Bueno, por cuestiones de tiempo, lo interesante del tema, creo que pasamos directamente a preguntas. Por favor, si están interesados en hacerle alguna pregunta a Ángel, que con gusto seguro responderá. Sin pena, sean individualistas. No. Aprovechen el contexto, sí. No, yo voy a entregar a este Ángel. Conserva tu eso. Buenos días. Primero, muchísimas gracias por venir. Yo soy de último año de administración, que no hay ningún otro de último año. Y en septiembre yo me gradúo, profe, y me voy a China. A China, muy bien. ¿Y cómo salimos ganando? Es complicado, ¿no? O sea, ¿cómo salir? ¿Cómo obtener alguna ventaja de todo lo que está a punto de ocurrir? ¿Cómo prepararnos y cómo sacar provecho? Bueno, obviamente hay cosas que uno no controla, ¿no? Y el problema yo creo que es para todo el mundo, porque el que se queda en China o el que está en otro lado, al final el perdedor es el mundo completo, no solo China o no China, ¿no? ¿Cuál sería un elemento que cambiaría todo, que China se democratizara? O sea, eso sería, pues eso cambia el juego. Cambia el juego completamente. Y las democratizaciones asiáticas han ocurrido cuando el Estado o el partido de gobierno es muy fuerte. Es decir, la democratización por colapso es muy rara. Es decir, que tú presionas un partido o un régimen político en tanta debilidad, él cede. En Asia no ocurrió así. En Asia, por supuesto, Estados Unidos presionó una democratización, pero de estados fuertes. Es decir, de partidos que creían que no iban a perder las elecciones y por eso iban a la elección. Y al final entonces la democratización es un accidente, que es básicamente lo que la literatura ha encontrado. La democratización no es un proceso que haces A, B, C y D y se democratiza. Es un accidente en el cual el que está en el poder se siente tan poderoso e incapaz de perder una elección que pierde la elección y se democratiza. O que cede porque sabe que no va a perder la elección. El caso de Sur Corea, el caso de Taiwán, es el caso de Japón. O sea, la dictadura surcoreana era tremenda. O sea, ahí tenías que trabajar con Park, bueno, completamente. Y Japón también era una dictadura durante mucho tiempo. Y el caso de Taiwán también. Entonces, y Taiwán es un país con la misma cultura china. ¿Ok? Digamos, podemos allí, se puede dar una discusión, pero podemos decir que es China, culturalmente. ¿Ok? Entonces, allí lo que cambiaría el juego es que el Estado chino se encuentre tan fuerte, el Partido Comunista Chino se encuentre tan fuerte, que diga, yo democratizo. Eso sería un parteaguas y un cambio en el juego tremendo. Pero eso no ha ocurrido. Y tampoco vamos a poder esperar que ocurra, porque al final la democratización es un accidente, entonces no sabes cuándo pueda ocurrir. Entonces, si tú te vas para China, tú ves para China y trata de que se democratice China. Gracias. Hablando un poco sobre el tema de la democratización china, hay creo que un factor particular que es que, bueno, Aristóteles decía que la desigualdad es la causa de las revoluciones. Y a pesar de que China ha logrado sacar 850 millones de personas de la pobreza, hay una gran desigualdad
que está en ese país. Los que tienen mucho tienen muchísimo y los que tienen no tanto no tienen no tanto. Y también ese factor de que estén saliendo de la pobreza puede ser una forma de ayudar a la democracia, porque igual pasó en Sur Corea. El ingreso económico hizo que la gente demandara más derechos y eso terminó en un cambio. Entonces ahí puede haber más señales. También cabe destacar que por la pandemia, producto de la pandemia del COVID, la visión que tiene el chino con su gobierno ha cambiado bastante, porque la popularidad viene por ese progreso económico, pero les acaba de pegar un evento particular que les pegó bastante. Yo en una maestría que hice afuera tuve muchos amigos chinos y ellos estaban muy decepcionados de cómo el gobierno manejó la pandemia. O sea, eso es como que una amenaza a la popularidad del gobierno. Sí, no, evidentemente, digamos, cómo se democratiza un país es siempre como una interrogante, donde no hay como una fórmula mágica, ¿no? Está eso que dices tú, que es la teoría de la modernización, que un país se hace más rico y se hace democrático a partir de cierto nivel de ingreso. No siempre eso ocurre, no siempre ocurre. O la paradoja de Tocqueville, que en la medida que un país se hace más rico, la gente demanda más democracia. No siempre ocurre. Pero bueno, obviamente sí genera presión. Un país más educado, un país donde la gente... Por ejemplo, una cosa que ocurre en China es que la tragedia del hijo único hace que el hijo único se vaya para Estados Unidos, se vaya para Europa y después no quiera volver. Entonces es un problema que pasa, los padres, la presión. Esa gente no quiere volver, no porque, no, digamos, también porque se sienten como una democracia. Si hay una cantidad de chinos dando vuelta por el mundo viviendo la democracia, que la democracia al final es inherente a la gente, las libertades, y eso también presiona ese cambio político al interno. Pero, bueno, no es algo, yo se lo planteé ya porque se va para China, pero no es algo que esté como en el debate, no es algo a lo cual la gente está apostando, la democratización de China. Evidentemente nadie estaba apostando tampoco la caída del muro de Berlín, y ocurrió. Y es mejor que nadie apueste porque así es como ocurren las cosas, ¿no? Pero bueno, evidentemente eso sería un juego que está allí. China además, o sea, ahí tienes como el confucianismo no es individualista, es muy colectivista. Japón es uno de los países más colectivistas del mundo. En Japón la gente no habla de política, o sea, la gente no critica, la gente se adapta. Y ya, entonces eso también, son más ricos, pero también la gente se adapta a lo que dice la mayoría, y nadie critica y nadie rompe la armonía. Pues la armonía es un momento importante dentro de la cultura. Entonces tiene unos retos importantes allí que no es tan simple, ¿no? Evidentemente la democratización de los países de Confucio al final fueron muy impulsadas también por Estados Unidos, donde ellos decían, bueno, Estados Unidos ve bien que yo haga esto, me lo están pidiendo, y ellos se sentían fuertes y cómodos para avanzar. Pero en el caso de China, la influencia de Estados Unidos no es esa influencia, ¿no? Entonces, ojalá, o esa sería como la solución que tú dirías, bueno, ninguna democracia han peleado en la historia, nunca la democracia ha entrado en guerra a lo largo de la historia. Y por eso entonces cuando tú tienes una democracia, tú dices, tienes unos países que no pelean entre sí y que al final no solo no pelean, sino que además comercian. Sí, Aristóteles decía que la desigualdad generan revoluciones, y eso se ha modelado muchísimo, digamos, y se ha refinado, y China se ha vuelto muy desigual a partir de la reglobalización. Y esto es una digresión, pero es muy interesante porque básicamente en China se dio una revolución total, primero con la revolución agraria y luego con la revolución cultural. Y entonces esa revolución hizo que las familias terratenientes, los hijos de las familias terratenientes, o sea, la segunda generación, se les prohibiera ir a la universidad. Prohibido ir a la universidad. No solo pierden sus tierras, sino la posibilidad de educarse. Es un esfuerzo del Estado chino por igualar la sociedad. Tú tienes ya educación, ahora no tienes nada de educación, ahora le doy educación al otro para tratar de igualar la sociedad. Cuando se abre la economía china en los años finales de los 70, en los años 80, en la reglobalización, los nietos de esos que fueron a la universidad, cuyos padres tuvieron prohibido la universidad, son mucho más ricos que los demás chinos. Entonces, eso ha sido usado para demostrar algo, que es que la educación no importa, sino la cultura. Interesante, porque la cultura es otra forma de educación que se recibe en la familia, que es una forma de educación obviamente, pero no es educación formal,
Y esos chinos que no fueron a la universidad, cuyos padres no fueron a la universidad, transmitieron a sus hijos lo que aprendieron de sus abuelos. Esos nietos aprendieron lo que sus abuelos le enseñaron a sus padres. Y hoy en día son los chinos más ricos. La desigualdad en China se abrió por esos que no recibieron educación formal, sino que recibieron de la cultura de sus abuelos. Que básicamente recibieron una serie de atributos culturales que me permiten hacer más negocios que el resto de los chinos. Y entonces esa desigualdad básicamente es una gran demostración de la persistencia de la desigualdad. Es un experimento natural que hay allí. A ver, otra pregunta. Gracias, Ángel. Otra, Eduardo. Bueno, con respecto a que tú estás hablando de los inicios de la desglobalización que estaba pasando, con que China ya se estaba preparando el mundo para la desglobalización, ¿hay algún método que, con los estudios que se han hecho o algo por el estilo, que pueda detener lo de la desglobalización hoy en día, o sea, ahorita, o ya es muy tarde para eso? Bueno, la paz, ¿no? Que haya paz. La paz en Ucrania podría reducir los conflictos. Y además de la paz en Ucrania, la paz en Taiwán. Claro, lo primero que hace Nancy Pelosi, agarró un avión y se va para Taiwán, que es la presidenta del Congreso de Estados Unidos. Y bueno, eso es todo, eso, digamos, un tema sumamente serio, ¿no? Porque Estados Unidos tiene, y era una postura de los dos partidos importantes, de tener una actitud confrontacional con China. Entonces, bueno, tú necesitarías un nuevo Kissinger que vaya a China y diga vamos a hacer la paz y vamos a ver cómo, pero no parece estar en el escenario alguien que tenga esas cualidades de Kissinger, que se mete, ¿no?, en China por la frontera y se va y se reúne con Mao y lo hace que China se abra, ¿no?, al comercio. Digamos, eso sería una solución, que tú convenzas a China de que no vamos al conflicto. Y entonces la solución es lo que yo apuntaba, que es algo que no ha ocurrido hasta ahora, que es que la potencia emergente y la potencia dominante haga una transición, un nuevo orden mundial sin conflicto, en paz, que no ha ocurrido. Entonces, bueno, todas estas cosas no han ocurrido. Podrían ocurrir, pero serían la posibilidad de que no vayas al conflicto y que desescales el conflicto. Pero hasta ahora lo que yo veo es que el conflicto va escalando. También deberías pensar en una nueva gobernanza mundial. Bueno, China entonces gobierna, es el país más grande del mundo. Entonces, ¿qué representación tiene, no? O cómo se gobierna ahora la ONU. Y cómo, bueno, esos todos son problemas que hay que resolver. Y que no es sencillo, porque el Papa Benedicto XVI decía, bueno, vamos a una nueva gobernanza global. Pero ¿cómo haces eso, no? Y cómo avanzas en esa dirección. Y hasta ahora tienes países que juegan muy en bloque, digamos, muy en bloque, que es Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, y le sumas a eso Nueva Zelanda y Australia, esos juegan en bloque total. Y bueno, ya, básicamente es Estados Unidos y Inglaterra, pero tienes que como meter a todos ellos dentro del juego, y fíjate que lo que están financiando estos países son submarinos nucleares en Australia. O sea, Australia se está preparando para ver cómo defiende a Australia. Es un conflicto con China, entonces ya tú ves que Australia es un nuevo punto de choque. Entonces, bueno, sí, lo ideal sería la paz al final. La paz no es tan frecuente, ¿no? O sea, hemos vivido muchos años en paz, entonces pensamos que la paz es lo normal, y la paz hasta ahora ha sido la excepción. Pero la paz ha estado asociada a grandes periodos de prosperidad de la humanidad. Y sin paz, al final, la humanidad no genera una prosperidad de largo plazo sostenida, sino genera pues, un equilibrio, un status quo en la cual no se mueve y la pobreza se mantiene, la desigualdad se mantiene, que es básicamente el mundo que se conoce malthusiano, un mundo que no crece en la economía, digamos, donde todos somos pobres y todo se mantiene. Gracias, Ángel. ¿Alguna otra pregunta? Por acá. Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar, ¿crees que el hecho ahorita de que China y Rusia se están aliando para crear una nueva moneda que sea más poderosa que el dólar, y además que el dólar ahorita en Estados Unidos se está devaluando, los bancos están cayendo, ¿crees que eso acelera el proceso que usted mencionó? Sí, claro, es lo que se llama la militarización de los sistemas de pagos, ¿no? Entonces, si tú no me permites usar el dólar, entonces yo vamos a usar el renminbi ahora, que más que una nueva moneda es usar la moneda china, que es el renminbi. Y bueno, eso... Ahora, el dólar en este proceso se está fortaleciendo, porque todos los países se están moviendo al dólar.
O sea, el franco suizo, la libra esterlina. O sea, son países que están quedando en la periferia, entonces estás buscando solo una sola moneda. Entonces lo que está, al final es una muestra de fragmentación. Entonces tú dices, bueno, en Venezuela, ¿qué usamos, no? Entonces, bueno, quieres usar dólares, pero no puedes, entonces, pero hay gente que sí puede, entonces uso criptomonedas. Entonces ya la criptomoneda es una consecuencia de un mundo fragmentado. Y que la gente use criptomonedas y sea un país con tanta penetración de criptomonedas es ya una muestra de un país fragmentado. Entonces, en el caso de Venezuela, tú dices, bueno, ¿Venezuela dónde queda? Venezuela queda fragmentada, obviamente. Ya Venezuela está fragmentada, o sea, está fuera de ese orden mundial. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué siempre somos así, no? O sea, porque, bueno, Venezuela también rompió el orden, digamos, el peso de 8 español, o sea, la moneda española y todo el orden español lo rompió en parte bastante Venezuela. Pero era un cambio de quién gobierna el mar a un vecino, en cierta manera, que era Inglaterra. En este caso no es un vecino, es algo completamente nuevo en la fiesta. Una última pregunta. Ahorita comentaba sobre cómo los países y las empresas se están preparando para una posible guerra y mi pregunta era cómo nosotros podemos prepararnos de otra manera para eso. Sí, buen punto, ¿no? Hay gente preparándose. O sea, hay gente preparándose en un mundo fragmentado. Hay gente preparándose para hacer negocios en mundos fragmentados también. Es decir, ya esto es así, entonces ¿cómo yo hago negocios en este mundo fragmentado? Hay cosas que servirán, hay cosas que no servirán. Pero es cuestión de pensar. Yo creo que una de las cosas, no sé si te refieres a negocio o te refieres a qué sentido, ¿no? O te prefieres que si entrenamiento militar o cómo te preparas para la guerra, o sea, el mundo fragmentado, pero ¿en qué sentido directamente? Económico, claro. Entonces, bueno, hay gente que puede tomar ventajas, ¿no? Y dice, bueno, sí, te mueves todo a Dubái, a China, todas estas cosas, ¿no? Eso es un mundo, ya hay gente que está en eso. Gente que se está yendo para China, gente que está aprendiendo chino. Eso es una manera de adaptarse al mundo, ¿no? Hay otra gente que dirá, no, yo quiero hacer un puente, yo lo que quiero es que sea que este mundo no pelee más y que estén, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero te puedo dar ejemplos, ¿no? Tesla moviéndose al norte de México. Yo creo que México es un gran ganador de todo esto. México todavía es un país con muchísimas desigualdades, muchísimos problemas, pero el norte de México es un gran ganador, sin duda alguna. Todos los días pasan la frontera mexicana con Estados Unidos 1000 gandolas de comercio, economías que están muy integradas o se están integrando muchísimo. Entonces allí hay una oportunidad. Yo creo que Costa Rica también es un país que está también integrándose. Centroamérica, yo creo que Centroamérica tiene una oportunidad, hasta Panamá tiene una oportunidad. El Caribe también, República Dominicana, son países que están muy integrados. Y Sudamérica obviamente está mirando para otro lado, o sea, obviamente, y más con la caída de Colombia, que al final era como el último bastión de Estados Unidos. El aliado más importante que tiene Estados Unidos en el mundo es Colombia. En el mundo, digamos, en términos de gasto, de programas de cooperación internacional, del tamaño de la embajada es Colombia. O sea, el cambio en Colombia, que nunca había tenido un gobierno de izquierda, a Petro, un gobierno no solo de izquierda, un gobierno no amigo americano, es un cambio sísmico, importantísimo. Que bueno, pero bueno, lo que te quiero decir con esto es que hay como cosas evidentes y por supuesto hay cosas que no son evidentes que hay que seguir explorando. La verdad es que es un tema que tienes que pensar. Y es el tema donde la gente piensa y ve las expectativas. Y obviamente allí lo que hay que ver es cómo fue la transición de España a Inglaterra. Básicamente cuando España pierde su poderío en la Guerra de los 7 años, 1763, cuando pierde, no España, pero cuando Inglaterra le gana la guerra, que ellos llaman la Guerra India, a Francia. Recuerda que Francia tenía control de Quebec a Luisiana y Estados Unidos era solo la costa este de Estados Unidos. A partir de ese momento Estados Unidos toma control de los territorios interiores de Estados Unidos, pero no Estados Unidos, el que toma control es Inglaterra, y Inglaterra se hace la dueña de los mares. Bueno, tú tienes que estudiar cómo fue ese proceso para ver qué oportunidad hubo allí.
Y el otro gran proceso es el final de la Segunda Guerra Mundial, de cómo Estados Unidos se convierte en el nuevo, cómo se transforma de un lugar a otro. Y manifestaciones de eso es que la gente estudiaba francés, después empezó a estudiar inglés y después empezó a estudiar chino. Y esas son transformaciones que se están dando, gente que está viendo oportunidades, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a Ángel por esta clase magistral sobre democracia, sobre el futuro y bueno, a seguir preparándonos porque lo que viene es bien interesante. De candela. Candela, para decirlo bien criollo. Gracias.